Muy bien, continuamos entonces estudiando los 7 hombres que gobiernan desde la tumba. El siguiente hombre que gobierna desde la tumba es Sigmund Freud. Freud fue un doctor austriaco que revolucionó las ideas de cómo funciona la mente humana. Él provenía de una familia judía, pero no creía en Dios. Freud estableció la teoría que motivos inconscientes controlan la mayoría del comportamiento, y esto es clave. Realmente esta es la clave de su pensamiento, que los motivos inconscientes son los que controlan la mente y controlan el comportamiento humano. Nosotros bíblicamente sabemos que podemos tomar decisiones no basadas en motivos inconscientes, sino basadas en lo que nos enseña la palabra de Dios. Eso es la base del pensamiento cristiano. Pero Freud revolucionó eso, en otras palabras, cambió eso, introdujo la idea de que nosotros no nos controlamos a nosotros mismos, sino que hay motivos inconscientes que nos controlan. Ahora, en parte es verdad que sí hay motivos inconscientes que influencian nuestra vida, pero a pesar de la influencia, Dios nos ha dado capacidad para pensar y tomar decisiones por encima de nuestros deseos. Eso es lo que en la Biblia encontramos en el Nuevo Testamento. Las enseñanzas de Jesús también lo respaldan. Y sin descartar, como digo, la idea de que sí hay cosas que nos influencian o que traen tentaciones a nuestras vidas, pero la Biblia dice que Jesús venció las tentaciones. Ahora, esta es una de las estrategias de Satanás: siempre tomar una pequeña verdad o tomar una mentira y revolverla con verdad. De esa manera nosotros nos convencemos de esas mentiras, porque si una mentira fuera totalmente mentira, nadie lo creería. Pero si lleva algo de verdad, confunde más fácilmente. Entre más cerca, como decía un amigo mío, entre más cerca estemos de la verdad, más difícil a veces de encontrar cuál es la mentira ahí. Y por esto estos hombres que gobiernan desde la tumba encontraron algunas verdades, pero el hecho de que introdujeron en medio de esas verdades tantas mentiras, entonces han hecho tanto daño. Entonces Freud estableció la teoría que motivos inconscientes controlan la mayoría del comportamiento. Su idea fundamental fue: somos la suma de nuestras experiencias y nuestras relaciones frente a ellas. Cuando Freud comenzó su carrera en la psiquiatría, se interesó por el uso de la cocaína como antidepresivo y para aliviar la indigestión, pero fue acusado por el mundo profesional y sus pacientes por su adicción y por ser terco y obstinado. Luego recuperó su reputación y se especializó en enfermedades psiquiátricas infantiles. En 1886 empezó a utilizar la hipnosis como metodología alternativa para entender los problemas psicológicos del hombre. Con la hipnosis, Freud se convenció que el comportamiento del presente podría retraerse en algún acontecimiento personal en el pasado. Se convenció que el método catártico era la mejor solución frente a todos aquellos comportamientos neuróticos. Creía que detrás de toda neurosis subyacía otra de carácter sexual. La mayoría de sus pacientes tenían antecedentes de abuso sexual, lo que lo llevó a esa conclusión. Así que el rol de los factores
sexuales en la neurosis se convirtió en una realidad irrefutable para Freud. Un estudio más profundo por el mismo Freud lo llevaron a encontrar la imposibilidad de su teoría. Muchos pacientes de histeria no tenían recuerdos de asaltos sexuales. Esto llevó a Freud a buscar otro camino. Este camino fue lo que posteriormente lo llamó el complejo de Edipo. Él dice que existe una teoría o una tendencia a desarrollar más acercamiento afectivo hacia el padre del sexo opuesto, así como relaciones más hostiles hacia el padre del mismo sexo, lo cual llamó complejo de Electra. Freud afirmó que cuando ese complejo persiste en la edad adulta, llevaba a desórdenes neuróticos. Muy bien. Entonces, como vemos, Freud experimentó con diferentes cosas. Aún fue adicto, fue rechazado por sus mismos compañeros por su forma de ser, y varias de las cosas que él intentó luego se da cuenta que no funcionaban. Y una de sus teorías más fuertes fue la del complejo de Edipo y Electra, que es básicamente, él decía que la relación que los niños tienen con sus padres y el apego tan fuerte que tienen los niños en sus edades más, en sus primeras edades, es lo que luego conlleva a una vida sana o no. Él decía, si los niños no hacen un corte sano en algún momento en su relación afectiva con sus padres, y si esa relación afectiva persiste de una manera insana aún en la adultez, eso es lo que trae problemas neuróticos. Muy bien. Pero luego, ante la dificultad dentro de la hipnosis de diferenciar la realidad de los fenómenos del inconsciente, Freud descartó también el uso de la hipnosis. Otro aporte de Freud fue el diagrama sobre la estructura de la personalidad. Tal vez este es uno de sus aportes más influyentes y más grandes en la psicología de hoy. Él afirmaba que la personalidad del hombre está compuesta por 3 elementos: el ello, el ego y el superego, o el ello, el yo y el superyo. El ello, decía él, es la colección de pensamientos, ideas, concentraciones, deseos, impresiones que permanecen encerrados en el fondo de la personalidad. Freud creía que a partir del análisis del ello era posible encontrar las causas de las aberraciones psicológicas. El ello también contiene el inconsciente, las pasiones, la irracionalidad y los elementos primitivos de la naturaleza, o la acumulación o lo acumulado en la evolución. Entonces él pensaba que el ello, el ello era un cúmulo de pensamientos, o era como estaba atrás en el inconsciente, y eso había acumulado todo lo que a uno le pasa en la vida. Incluso ahí está acumulado todo el pasado de la evolución. Y él dice que cuando nosotros reaccionamos de una manera mala, fea, es porque brota del ello algo inconsciente que nos hace actuar de esa manera. Por eso es la expresión que de vez en cuando escuchamos por ahí, que dice que brotó el instinto animal, porque es la idea de que eso está acumulado allá atrás y que entonces en algún momento brota. Ahora, sobrepuesto al ello está el ego. Es la unidad por la cual el ello interactúa con el mundo exterior. Es el elemento que forma la personalidad, asumiendo y descartando los diferentes elementos del ello. Entonces él decía que el ego es una especie de filtro que hace que la persona pueda elegir las cosas
buenas y malas de acuerdo a lo aceptado o aceptable en la sociedad. Es como más o menos lo que en la sociedad es aceptable. Entonces el ego le ayuda a uno a filtrar eso malo que tiene en el pasado y a comportarse de una manera correctamente aceptable en la sociedad. Y aún sobre esto está el superego o superyo, que es como la conciencia. Trae al inconsciente las nociones de culpa y aprobación. Surge como resultado de la resolución del complejo de Edipo y constituye la internalización de las normas, reglas y prohibiciones parentales. Freud también decía que el hombre poseía dos tipos de instinto, de vida y de muerte, y que el instinto de vida se incentiva con la libido, teniendo un efecto directo en el desarrollo de la personalidad. La libido, decía él, es la necesidad o instinto sexual, y Freud lo concebía como el motor de toda la acción humana. Ahora, si ustedes se dan cuenta, este hombre era bastante pervertido y su forma de pensar era bastante mala. Primero, empezó siendo un adicto a las drogas. Y segundo, siguió trabajando con niños. Y por último, él pensaba que lo que mueve al hombre era el instinto sexual, los deseos sexuales. De hecho, él decía que los niños empiezan a tener un instinto, un deseo sexual, aún desde el primer momento en que van al baño a hacer sus necesidades fecales. Entonces, este hombre era bastante pervertido, muy lejos de Dios, y eso es lo que hoy en día se enseña en la psicología. Además, Freud hablaba que los sueños son las expresiones del ello, demuestran lo que verdaderamente desean las personas y a través de ellos se puede identificar los traumas y las razones del comportamiento. Sus postulados también los llevó al ámbito social. Las comunidades de individuos también se desarrollan al ámbito social, y él decía que las comunidades de individuos también desarrollan un superego. El individuo es entonces reprimido y condicionado por lo que se define como la moral o los modos adecuados de conducta social. Desde lo social se introduce en el ámbito religioso diciendo que lo que promete el cristianismo es imposible de conseguir, dejando a las personas en frustración y amargura. El psicoanálisis es una rama de la ciencia que no tiene una solidez científica. Muchas de sus teorías fueron eliminadas por el mismo autor, y eso es increíble porque a pesar que él mismo dijo que sus teorías, al final de su vida, él dijo que sus teorías no eran totalmente ciertas. Es increíble que hoy en día se sigan estudiando. Pero lo peor es que él mismo iba en contra del cristianismo. Él, como acabamos de leer, él decía que el cristianismo no se puede cumplir totalmente, no se puede vivir de una manera cristiana, y eso hace que produzca en las personas una vida enferma, porque nos deja en frustración. Entonces, Freud iba en contra del cristianismo y iba en contra de la verdad de que el hecho de que Dios restaura nuestra vida nos hace vivir en paz, nos hace vivir plenamente. Entonces, es una contradicción que cristianos, uno encuentra por todas partes terapeutas psicoanalíticos que siguen las corrientes de Freud, que son contrarias al pensamiento bíblico. Ahora, algunas ideas que salieron como consecuencia de lo que Freud enseñó. Él decía: el ser humano es únicamente biológico, es un órgano
físico gobernado por el cerebro y la libido, o sea, gobernado por el cerebro y el deseo sexual. Y él también decía, o él dio las condiciones para la revolución sexual que hoy tenemos, la sexualidad libre, liberada de todo tabú, decía él. Todo lo que el hombre se concentra únicamente, hizo que el hombre se concentrara únicamente en la libido hasta el punto de su adicción, el despliegue de todos los deseos físicos. Entonces, es muy triste, o es muy fuerte, mejor dicho, o es muy grande las consecuencias del pensamiento de Freud en la sociedad actual, porque esto hizo que la gente se comportara simplemente por el deseo del cuerpo, por el deseo de lo físico, por el deseo de la carne. Muy bien, continuamos con el siguiente hombre que gobierna desde la tumba. Este hombre se llama John Dewey, y este fue un filósofo americano y educador. Él ayudó a liderar el movimiento filosófico llamado pragmatismo. Fue grandemente influenciado por el biólogo británico Charles Darwin y por su teoría de la evolución. Dewey concibió el pensamiento y la mente como instrumentos desarrollados en el curso de la evolución para permitir a los seres humanos formar su medio ambiente. Dewey influyó grandemente en el pensamiento a través de la educación. Todas estas ideas que hemos venido enseñando, él las introdujo en la educación, y hoy en día por eso tenemos la educación que se ha alejado de lo moral, se ha alejado del comportamiento ético y simplemente está enseñando herramientas profesionales para la vida, pero sin importar si son buenas o malas ética o moralmente. Entonces, Dewey es uno de los grandes culpables de que la educación hoy en día esté tan alejada de la verdad y sea tan secular. Dice, la versión de Dewey del pragmatismo, después llamado instrumentalismo, dice que todas las ideas son instrumentos. Por consiguiente, las ideas verdaderas son aquellas que funcionan mejor para lograr las metas humanas. Esto ayudó también al constructivismo, porque el constructivismo piensa que la verdad no es absoluta, sino que cada quien la construye de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a lo que ha aprendido. Y entonces todo es susceptible de mejorar en cuanto a la verdad o en cuanto a las ideas, porque puede ser que lo que hoy creo, mañana aprendo otra cosa nueva y entonces la aplico pensando que es mejor. Pero esto nos ha llevado lejos de la verdad, porque nosotros como cristianos creemos que hay una verdad absoluta, que tal vez pues no la conocemos del todo, pero no, la verdad no puede ser cambiada de acuerdo a mi forma de pensar. Tal vez yo no creo en algo, tal vez yo no pienso que es la verdad, pero eso no cambia el hecho de que la verdad de Dios es verdad, así yo la crea o no. Para esa época, para la época de Dewey, la iglesia había perdido su fuerza y la gente le creía más a un libro de ciencia que a la doctrina cristiana. El gran elemento ausente en el pensamiento de Occidente es la perspectiva cristiana. Entonces, el auge del positivismo y el rápido crédito de las nuevas filosofías se vieron impulsadas por el sistema educativo de Estados Unidos, en el cual John Dewey tuvo mucho que ver. Fue un filósofo, aunque no fue padre de ninguna escuela. Su idea de filosofía implica la búsqueda de respuestas a problemas del hombre en contexto. Es decir, que para cada proceso histórico se mira la realidad como dinámica. No fija, que interactúa constantemente con su entorno y se transforma. Para Dewey,
nada era constante. No existía una verdad última, sino que todas las cosas son pragmáticas, adaptables y están sujetas a cualquier interpretación que parezca la más apropiada según la época. Recuerden que el pragmatismo pues viene del relativismo, porque el pragmatismo dice, si te funciona, pues hazlo. A mí no me funciona, por eso no vivo de esa manera. Entonces, hoy la gente no obedece a lo que Dios dice porque simplemente no le parecen que es práctico. Y de esto se trata el pragmatismo. Muy bien, la verdad absoluta no existe. Solo se consigue una verdad cultural, decía. Siendo educador, escribió sobre varios aspectos y viajó por todo el mundo dando clases y enseñando sus ideas. Él enseñó un método experimental. Planteaba que era necesaria una transformación del sistema educativo de la época. Para él, la educación tenía un papel fundamental en la generación de un cambio social, de evolución y proceso social. Hizo una crítica fuerte a lo que él llamaba el dogmatismo. Por esa razón iba en contra de la iglesia cristiana, ya que para él representaba una forma de control. La iglesia, según él, era una cadena de imaginarios reforzados por una doctrina restrictiva y hace un llamado a que la educación se libere de este y de todos los dogmas que obstruyeron en la construcción de conocimiento. Estas ideas fueron lo que sacaron a Dios de la ciencia y de la educación. La idea de Dios tiene significado para los que creen. Lo sobrenatural debe ser arrancado del seno de lo social para dejar de transmitir el dogmatismo religioso, decía. La verdad se acoge en la experiencia. Somos lo que hemos hecho o lo que hacemos. Aquello que no corroboramos en la experiencia debe ser negado. No podemos entender completamente lo que no hemos experimentado. Una de las consecuencias de sus ideas es haber sacado a Dios entonces de la educación. De esa manera, entonces él decía, si la Biblia no se puede comprobar, si Dios no se puede comprobar, pues simplemente Dios no existe y por eso no creemos, porque él estaba centrado en solamente lo que el método científico pudiera enseñar. Muy bien, seguimos con el siguiente hombre que gobierna desde la tumba. Este hombre se llama John Maynard. Y John Maynard fue un economista británico de mucha influencia. Su teoría de empleo, interés y dinero queda como uno de los libros más importantes sobre economía. Cambió las teorías y políticas de economía y puso los fundamentos para las teorías modernas de macroeconomía. La macroeconomía lidia con la economía en su totalidad, incluyendo la producción total, empleo y niveles de precios en general. Entonces, este hombre fue uno de los más influyentes en cuanto a la economía moderna. Vamos a ver cómo lo hizo. Maynard sostuvo que todos los gobiernos deberían usar políticas fiscales, o sea, impuestos y programas de gasto para estabilizar la economía. Maynard vivió en la época de la Gran Depresión, y como esa Gran Depresión no se solucionaba rápido, entonces él creía que el gobierno debería tomar el control de la economía. La recomendación de este hombre es que el gobierno intervenga en la economía. Era contraria a la teoría económica de esa época, que decía dejar hacer, dejar pasar. Y lo que esto quería decir es que el gobierno no debería intervenir en el mercado privado. Y en 1960 muchos gobiernos adoptaron sus ideas. La economía keynesiana no estaba supeditada por los valores de inversión y ahorro,
sino por la cantidad de capital en movimiento. Los países que creen en esto, ellos piensan que para que una economía crezca, para que una economía mejore, ellos dicen tiene que ser dinamizada, o sea que haya plata en movimiento, lo que va en contra de lo que nos enseña la Biblia del ahorro y la inversión. Es verdad que debe haber plata en movimiento, pero ellos incentivan a gastar y a mover el dinero para que la economía mejore. Entonces, para salir de la depresión económica, él recomendó la inversión gubernamental, que el mismo Estado inyectara grandes cantidades de capital en la industria. La inversión vendría de préstamos a naciones o bancos para generar empleo y así reactivar el sistema. Entonces, en la Gran Depresión, como la economía no mejoraba rápido, él propuso al gobierno que pusiera dinero en la economía. Pero como en esa época los gobiernos no cobraban mucho impuesto, unos impuestos muy bajitos, entonces él recomendó que el gobierno tenía que sacar préstamos, endeudarse a bancos internacionales o a otros países. Él propuso esto, la deuda externa. Antes de él no existía la deuda externa, pero él propuso esto como una medida a corto plazo. Él pensaba que en pocos años el gobierno iba a poder recuperar el dinero y pagar la deuda y quedar sin deuda. Él no sabía que lo que está pasando hoy en día, que la gente tomó esta solución como una medida a largo plazo, y de hecho los países hoy en día no pueden salir de su deuda externa. Al contrario, la experiencia nos muestra es que en la medida que se endeuden, los países cada vez se endeudan más y más. Hoy en día los países vemos como lo que está pasando es que sus deudas externas están creciendo más y más, porque la plata que un país pide prestada no se puede recuperar fácilmente, porque la mayoría de esa plata se gasta en gastos burocráticos y realmente la inversión que se hace en lo social es muy poca. Entonces, este hombre veía esto como una solución temporal y seguramente no imaginó que la búsqueda de préstamos y el gasto en déficit de las naciones se adoptaría permanentemente. El gobierno es la solución para crear estabilidad social. Posee la capacidad de generar prosperidad de la nada. El gobierno es, en resumen, un Dios. En esta última frase realmente es el resumen de este pensamiento. Él creía que el gobierno era la solución para los problemas económicos, era la solución para los problemas sociales. Pero nosotros vemos y sabemos que bíblicamente ese no es el rol del gobierno civil. En la medida que avancemos en nuestra escuela de gobierno, vamos a entender cuál es el rol del gobierno civil y vamos a ver cómo estas teorías de economía han dañado tanto porque van en contra de lo que Dios le pidió al gobierno. Y hoy en día el gobierno se ha convertido en un ídolo. Recuerden, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero hoy en día la gente confía en el Dios Estado, confía en el Dios Gobierno, confía en el Dios Presidente. Pero esto ha hecho que nuestras sociedades se dañen más. Hoy hablamos de deuda nacional o externa como algo normal en las naciones. Muchos países han tratado de ir restando responsabilidades al Estado para tratar de que el Producto Interno Bruto pueda cubrir el déficit fiscal, pero es casi imposible. Y además, la población acostumbrada a que le responda por los fondos de pensión, seguro social y cuestiones fundamentales para la vida, ven la reducción de responsabilidades por parte del Estado como una transgresión a sus derechos fundamentales. Entonces, como el gobierno se ha convertido
en el que resuelve los problemas de la gente, ha tenido que cada vez, para tener contenta a la gente, endeudarse más, lo que crea un hueco fiscal. O sea, el Producto Interno Bruto no es suficiente para cubrir su deuda externa y para cubrir el gasto interno. Entonces crea un hueco fiscal, un hueco económico, lo que ha llevado a los gobiernos entonces a reducir su gasto interno. Quiere decir, al no poder dar suficiente educación gratis, salud gratis, trabajos o generación de empleo. Entonces la gente presiona diciendo que son malos gobiernos. ¿Qué hace el gobierno entonces? Para tener contenta a la gente, endeudarse más. ¿Qué produce esto? Un hueco fiscal grande. Y esto se vuelve cada vez en una bola de hielo que se va haciendo cada vez más grande y que un día va a llegar a tener una destrucción muy grande en su propio país. La introducción del gobierno al mercado puede crear desigualdad de oportunidades, y su pretensión de jugar a ser Dios le ha salido muy caro, literalmente. Asimismo, la idea de que el Estado es una entidad neutra e incorruptible supone que el Estado no es manejado por seres humanos. Ahora, el mundo ve indiferente cómo unos cuantos gobernantes se enriquecen a costa de la población que gobierna, cuestión que ha sacado a la luz lo más bajo de la avaricia humana y el decremento social. Entonces, este hombre que gobierna desde la tumba, que hoy en día ha hecho que las naciones tengan deuda externa, algo que antes de él no existía, la deuda externa, pero que hoy en día se ve como normal. Nosotros sabemos que un principio bíblico es no endeudarse, ni a nivel individual, menos a nivel nacional, porque eso trae consecuencias donde hoy en día vemos que los bancos mundiales, los bancos internacionales tienen poder para controlar las naciones. Proverbios 22:6 dice, Proverbios 22:7 dice, el rico se enseñorea del pobre y el pobre se vuelve esclavo del que le presta. Entonces las naciones que piden prestadas se vuelven esclavas, y hoy en día tenemos presiones de los bancos internacionales para que adoptemos ideologías, para que adoptemos políticas que ellos quieren, porque ellos tienen el poder sobre las naciones que les han pedido prestado. Entonces, tristemente, este hombre que gobierna desde la tumba ha hecho tanto daño a nuestra sociedad hoy en día. Vamos a seguir con el siguiente hombre. Este se llama Søren Kierkegaard y fue un filósofo danés y un pensador religioso. Es considerado uno de los fundadores del existencialismo. Él influenció grandemente el pensamiento religioso, la filosofía y la literatura. Todos sus libros son enfocados en la naturaleza de la fe religiosa. Más específicamente, él estaba interesado en el problema que significaba ser un verdadero cristiano. Kierkegaard mantuvo que la fe religiosa es irracional. Él debatió que la creencia religiosa no puede ser apoyada por argumentos racionales, ya que la verdadera fe involucra aceptar lo que es absurdo. Ahora, nosotros sabemos que es verdad que el cristianismo es totalmente irracional, pero de acuerdo al pensamiento de este mundo. O sea, el cristianismo no puede ser razonado de acuerdo al pensamiento humanista. Este hombre encontró una verdad, pero que interpretada a la luz de este mundo, pues obviamente ha sido distorsionada. Él insistió en lo absurdo o imposible de la lógica de la creencia cristiana de que Dios es infinito e inmortal, que nació como Jesucristo, que fue infinito e inmortal. Él debatió que Dios
requiere que nosotros mantengamos creencias y hagamos acciones que son ridículas e inmorales para los estándares racionales. Entonces él pensaba que la racionalidad, pues él la veía bajo el estándar de este mundo, pero no bajo el estándar de Dios, porque nosotros sabemos que la forma de pensar de este mundo no es la forma de pensar bíblica. Eso no quiere decir que la forma de pensar bíblica sea irracional. Al contrario, es lo más racional, aunque vaya en contra de nuestros pensamientos y nuestra forma de razonar, porque es más razonable obedecerle y creerle al Creador. Si yo compro un paracaídas y el paracaídas, el creador del paracaídas me da una instrucción y yo me lanzo de un avión, en medio de ese lanzamiento, cuando voy en el aire, digo, uy, a mí no me parece que esto funcione, mejor lo voy a hacer a mi manera, no voy a obedecerle al creador del paracaídas. Pues puede ser que en ese momento te parezca lo más lógico y racional, pero en realidad estoy siendo ilógico yo, porque lo más racional, aunque a mí no me parezca racional, es obedecerle al creador, es obedecerle al que creó el paracaídas, porque él sabe cómo funciona. Entonces, a la lógica de este mundo, tal vez la verdad de Dios no sea tan razonable, pero es la verdad y nosotros debemos obedecerla. Kierkegaard debatió que nadie puede obtener la fe religiosa por una examinación objetiva de la evidencia, pero solamente por elección subjetiva. Él hablaba de un salto de fe. Más allá, la cantidad de evidencia objetiva apoyando una creencia no hace la creencia genuina o verdadera. Más bien, la creencia verdadera es medida por la sinceridad y la pasión del creyente. Él concluyó que la religión es una verdad subjetiva. Kierkegaard criticó amargamente todos los intentos de hacer la religión racional. Él sostuvo que Dios quiere que le obedezcamos, no que argumentemos con Él. Eso es verdad también. Eso es verdad, y es lo que estamos hablando, que la verdad de Dios, pues es verdad, aunque nosotros no la entendamos. Pero no quiere decir que sea irracional, porque sí la podemos comprender. Dios nos puede dar revelación y entendimiento de por qué Él nos da sus leyes. Más adelante, cuando estudiemos ciencia, vamos a darnos cuenta que la verdad de Dios es racional y que la ciencia ha ayudado a descubrir el porqué de los mandamientos de Dios. Los textos de Kierkegaard cambiaron la forma en que se entendía la realidad y se redefinió conceptos que van desde la fe hasta la racionalidad. Él se caracterizó por ser un hombre melancólico, frustrado, atormentado e insatisfecho. Él nunca debió trabajar porque recibió una herencia que le dejó su padre. En su lugar se dedicó a escribir. Sus documentos son difíciles de entender para la mayoría de intelectuales. Él afirmó que veía como deber llevar confusión a todo. Afirma y niega sobre las mismas cosas a la vez. El concepto de existencialismo es confuso y oscuro. No hay una definición teórica clara y unánime. Afirmó que el ser humano como individuo es el que crea el significado y la esencia de la vida. También él repudió a cualquier sistema de creencias y tenía una marcada insatisfacción con todo el pensamiento filosófico clásico. El existencialismo ateísta es una de las negaciones de toda la moral consistente. Dio paso a la libertad sexual de los años 70 y a romper toda la estructura de comportamiento social.
la libertad de consumo de drogas y el suicidio, entre otros. Ha producido la mayor degradación del ser humano y ha llevado a la ruina moral e intelectual y social. Entonces, los escritos de Kierkegaard realmente surgieron 100 años después de que él los escribió. Él murió muy joven, todos sus escritos quedaron guardados, y alguien los sacó a la luz 100 años después, justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la gente se había desencantado de la ciencia. Primero se habían alejado de Dios porque pensaron que la ciencia les daría la verdad, pero el país más avanzado científicamente, Alemania, produjo la Primera y Segunda Guerra Mundial, lo que trajo un desencantamiento en la gente porque se dieron cuenta que eso no traía paz a las naciones. Entonces la gente dijo, si no existe Dios, si la ciencia no nos trajo la verdad, entonces vivamos para el día a día, lo que se llama el existencialismo. Vivamos para existir, vivamos para la satisfacción, porque no hay otra cosa. Y hoy en día la gente no piensa en el futuro, no piensa en las naciones, sino que piensa en vivir lo mejor que puedan el día a día, porque no sabemos si mañana moriremos, y si morimos no sabemos si vamos al cielo o no. Entonces, el existencialismo es la negación de todos los puntos de vista. Lejos de redefinir la noción de verdad, refuta que existe alguna verdad. Lejos de generar alguna doctrina, postula la aberración frente a toda doctrina. El libertinaje se postuló como libertad y el existencialismo como un renovado nihilismo. Recordemos que el nihilismo es una corriente filosófica que sostiene la imposibilidad de conocimiento y niega la existencia y el valor de todas las cosas. Por ende, niega parte de la negación de toda creencia o todo principio moral, religioso, político y social. Entonces, el nihilismo fue en contra de todo precepto moral con el propósito de existir libremente. Pero cuando no tenemos unos principios morales que nos protegen, la ley moral, la ley de Dios, recuerden, nos protegen, entonces no trae libertad, sino libertinaje, que en últimas es caos y destrucción. Uno de los representantes más grandes del nihilismo en esta época es el director de cine Woody Allen. Woody Allen, sus películas son muy pervertidas, y recordemos que él adoptó una niña, y cuando esta niña creció, se casó con ella, se casó con su propia hija adoptada. Y este es uno de los directores de cines más prolíferos de todos los tiempos. Hace una película cada año, cosa que ningún otro cineasta puede lograr fácilmente. Entonces, para terminar, recordemos lo siguiente. Entonces, como dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, vamos a seguir creyendo a lo que nos dice la educación hoy en día, la educación humanista. Vamos a seguir creyendo a lo que nos dice el mundo secular hoy en día, o le vamos a creer a Dios. Para eso estamos aquí, para aprender lo que Dios nos dice en cuanto a gobierno en su palabra, porque eso es lo que nos va a traer libertad, desarrollo, orden y prosperidad a nuestras naciones.